Esta semana vamos a considerar el tema Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. Y bueno, si quisiéramos ser más abarcantes, Pastor Dani Perla, podríamos decir en el resto de la Biblia. También en el Nuevo Testamento encontramos algunas menciones a Deuteronomio, varias menciones. Ahora, recuerde, estamos estudiando el libro de Deuteronomio y lo que vamos a descubrir esta semana es el impacto que ha tenido a lo largo de la historia sagrada. Por eso, este día domingo vamos a considerar el tema, el libro de la ley. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración para descubrir las bendiciones que tenemos en este libro precioso que ya llevamos 11 semanas estudiando con esta, 11 inclusive con esta, que es un libro maravilloso para nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, venimos ante tu presencia agradecidos porque nos das tu palabra y porque en ella hay luz, hay seguridad, hay guía, hay corrección también y vaya que la necesitamos. Hoy ayúdanos a descubrir cómo tu palabra se mantiene siempre presente para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, vamos a descubrir en algunos incidentes y gracias a sus comentarios a profundizar en estos incidentes sobre la importancia que tiene ese mensaje que dio Moisés. Y quizá para hacer una acotación inicial es muy importante notar, y esto es para usted que estudia la Biblia junto a nosotros y que luego estudia su Biblia, es muy importante notar que los profetas en realidad no inventan cosas nuevas, en realidad construyen sobre lo que ha sido revelado antes. Que ahí hay un indicio, solamente lo dejamos así, para cuando alguien dice tener el don profético, si está o no en armonía con lo que ya se ha dicho antes. Ahora, me llamó la atención al iniciar el estudio de este libro, de esta lección, que nos mandaron a Segundo de Reyes, capítulo 22. Es un capítulo extenso, vamos a resumirlo aquí brevemente y le vamos a pedir a nuestro pastor que nos ayude a ver los detalles importantes de Segundo de Reyes, capítulo 22. Está reinando Josías, pastor, y ¿qué evento marca la vida de Josías y del pueblo en ese momento especial de la historia? Creo que llegamos a un punto importante en la historia del pueblo de Israel, porque después de una serie de apostasías que había sucedido, de hecho lo que el mismo libro de Deuteronomio ya decía, había declarado, había profetizado muchos siglos antes, ahora este joven rey, un poco más de la mitad de su reinado, ya había hecho algunas reformas, ¿sí? Pero luego hacen una limpieza en el templo y encuentran el libro de la ley, leen lo que Dios había escrito ahí, estaban las bendiciones, las maldiciones, y entonces este rey decide, el rey Josías, seguir todo lo que decía el libro que había sido encontrado. Ahora, específicamente la Biblia no aborda que fue el libro de Deuteronomio. Así es, no pero lo dice. Todos los estudiosos están de acuerdo que por el contenido de las palabras que se mencionan y también por las reformas que siguieron y lo que se dice, entonces es el libro de Deuteronomio, porque hablaba acerca de las bendiciones y las maldiciones, que eso lo encontrábamos muy claramente, y también por el hecho de volver a afianzar el pacto con Dios, que eso es el libro de Deuteronomio, recordemos, es una ratificación del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, pero que por su incredulidad la mayoría, prácticamente todos, quedaron ahí en el desierto, y entonces la segunda generación que estaba por poseer la tierra prometida, Dios tiene que ratificar ese pacto que había hecho con ellos. Ahora, pastor, me llama, bueno, quiero decir, veo aquí un texto en Deuteronomio, más bien en el Segundo de Reyes 22, que hace mención a Deuteronomio, eso de las maldiciones y bendiciones, pero veo un texto que a mí me impresiona mucho, y es que hallaron el libro. Para que se halle algo, quiere decir que de alguna manera estuvo perdido, pastor. ¿Qué pudo haber pasado durante el tiempo previo a Josías? Incluso aunque ya han pasado algunos buenos reyes, porque Josías no es el único buen rey que ha tenido Judá, y sin embargo aquí dice, finalmente encontraron el libro de la ley. Es algo trágico que el libro estaba perdido en el templo, ¿sí? En el templo, y uno dice, bueno, ¿cómo eso sucedió? Tristemente
era resultado de el abandono de los mandamientos del Señor, de la apostasía que estaba generalizada y que incluso había llegado a los dirigentes religiosos, que en este caso eran los sacerdotes. Ellos son los que tenían que estar a tono con lo que estaba escrito allí en lo que Dios había dado a través de Moisés, porque en ese tiempo lo que tenían básicamente ellos era la Torá. Ajá. Eran los libros conocidos como del Pentateuco también, y entonces ellos tenían que estar recordando y basándose en esto, pero se perdió en el templo. Y yo hace muchos años recuerdo que hice una predicación sobre eso, y digo, bueno, también ahora en nuestros templos nos puede pasar. Nos puede pasar. Se puede perder el libro, pero no es que se pierde como allá físicamente, no hay muchas copias. Ahora tenemos tantas Biblias. Muchas copias. Y las tenemos incluso electrónicamente. Pero cuando no le damos el sentido a la palabra que debe ser, es como que se ha perdido. Cuando no basamos las enseñanzas en la palabra, es como se ha perdido. Y recordemos como que se ha perdido. Y recordemos lo que usted mencionaba al principio, las palabras de Dios van a ser las mismas siempre en la Biblia, porque vemos que conceptos de Génesis se repiten a lo largo de toda la Biblia, de Deuteronomio. ¿Pero por qué? Porque la Biblia, aunque tiene muchos escritores, tiene un único autor. Amén. Y su autor es Dios. Ahora, cuando vemos la reacción de Josías, nosotros debemos pensar cómo impacta hoy en día la palabra de Dios en nosotros. Ya estudiamos hace algunas semanas la expresión Teshuvah, y cuando estaba estudiando esta lección, pastor, pensé, Josías experimentó un verdadero Teshuvah, un verdadero volverse a Dios. ¿Cómo podemos permitir que lo que le pasó a Josías realmente nos pase a nosotros? A propósito de lo que le pasó a Josías, Profetas y Reyes, quiero decir, el libro escrito por Elena de White dice lo siguiente: Josías se conmovió profundamente al oír por primera vez leer, es la primera experiencia para él, las exhortaciones y las amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y eso lo llevó a una experiencia impresionante, pastor. Todavía más profunda, porque él ya había iniciado. Correcto. Pero en el año 18 de su reinado, de los 31, para que más o menos veamos en qué momento estaba situado esto, él escucha las palabras del libro de Deuteronomio y realmente él comprueba por qué había pasado todo en la historia de Israel, por qué ellos estaban en esa situación tan decadente, pero que necesitaba aún más una transformación, una renovación que solo podía venir de Dios mismo. Amén. Y eso va a suceder con las palabras. Cuando nosotros nuevamente leamos las palabras de Dios son vida. Amén. Y queremos invitarle, amigos, para que ustedes puedan deleitarse en la palabra de Dios. Y no consideremos la Biblia nada más como un libro histórico o como un libro rígido, un libro frío. No, cuando usted abre la Biblia, cuando usted abre la palabra de Dios, Dios estará presente, Dios enviará su Espíritu Santo. Y como se ha dicho, la Biblia es el único libro que todo mundo puede leer en cualquier lugar y que su autor está presente. Amén. Porque recordemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, si no ocurre una conversión, realmente no nos hemos encontrado todavía con esas palabras de vida. Ha sido una mera forma, podemos escuchar un mensaje, podemos leerlo, pero nada más ha sido un rito. No ha habido una concientización de lo que Dios está pidiendo. Por eso nosotros hoy debemos hacer el compromiso con Dios. Señor, háblanos otra vez a través de tu palabra. Amén. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a sentir el impacto de las verdades que tú tienes para nosotros y rectificar lo que hay que rectificar. Porque Dios nos está llamando y Dios está hablándonos también a nosotros, tal como lo hizo con Josías en ese entonces, hoy lo hace con nosotros. Pastor, creo que podemos pedir al Señor eso, que nos ayude a tener un corazón dispuesto a oír sus palabras hoy, para que al oírlas nos podamos volver de corazón. Ya eso lo vamos a descubrir en las siguientes semanas o en los siguientes días de esta semana, quiero decir, lo que implica esto para nosotros. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias porque
nos envías tu palabra para que podamos regresar, para que podamos enmendar aquellas cosas que no hemos hecho bien. Reconocemos que a nivel personal o a nivel de casa o a nivel de iglesia o de institución necesitamos reformar algunas cosas, Señor. No podremos hacerlo solos. Háblanos, Padre, y ayúdanos para cuando encontremos esas palabras de amonestación, esas palabras de vida, podamos estar dispuestos a ponerlas en práctica. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.